Trabajando el Nuevo Testamento y hemos comenzado, la vez pasada comenzamos a hablar del prólogo de San Juan. Vamos a ir viendo los aspectos más importantes de la vida de Jesús. Recuerden que el centro del Nuevo Testamento es precisamente la vida de Jesús, los evangelios. Y vamos nosotros a profundizar en los evangelios a través del Evangelio según San Juan. Hemos hablado de la Santísima Trinidad, la figura de Jesús, cómo la figura de Jesús es una figura importante, ¿verdad? Dentro de la Santísima Trinidad, porque no es solamente como nosotros lo conocemos, solamente como el Jesús histórico que nació de la Virgen María, sino que es el Cristo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo que como tal es también, forma parte, ¿verdad?, del mismo ser y de la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una sola esencia, una sola naturaleza, un solo ser, pero manifestado en tres personas diferentes que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como hemos profundizado, ¿verdad?, en este prólogo de San Juan, vamos entonces a hablar de los aspectos de la vida de Jesús, los aspectos más importantes. Vamos a hacer un recorrido por el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un recorrido por lo que nos comentan los evangelios. Y a este punto yo siempre con mis grupos me gusta compartirles el viaje que hice a la Tierra Santa hace varios años atrás, donde era un poquito más fácil, obviamente, acceder. Siempre ha habido pugnas y siempre ha habido conflictos entre los israelíes y los palestinos, pero en aquel momento estaban un poquito más calmadas las cosas. Por lo tanto pudimos hacer el viaje y pudimos conocer la tierra de Jesús. Y me gustaría, ¿verdad?, que ustedes también pudieran contemplar alguno de esos lugares, porque la diferencia que nosotros tenemos con los hermanos evangélicos es que nosotros tenemos toda la historicidad de Jesús, el Jesús histórico, que vemos a través de los lugares en Israel por los cuales vivió, padeció, murió, resucitó y vivió Jesús. Entonces, es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta esto, porque nos diferencia mucho de los evangélicos, porque ellos no tienen historicidad ninguna. Recuérdense que son sectas creadas prácticamente el siglo pasado, la mayoría de ellas, y no tienen una historicidad como tenemos nosotros de muchos años atrás, 2 milenios atrás, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Tenemos los lugares, conservamos los lugares y estos lugares nos recuerdan lo que hizo Jesús. Y es más fácil para nosotros, si yo, por ejemplo, les comento algo sobre los evangelios, que ustedes recuerden esa foto, ese lugar donde pasó Jesús, para que puedan tener también el aspecto histórico, ¿verdad? No solamente que alguien les diga, por ejemplo, sí, Pedro negó a Jesús 3 veces. Bueno, ¿cuál es el lugar de Jerusalén donde Pedro estaba que negó a Jesús? O Jesús nació en Belén, o Jesús fue criado por María y José en Nazaret. Bueno, ¿dónde está Nazaret? ¿Dónde está esa casa donde ellos vivieron? ¿Dónde está ubicada la sinagoga, en los lugares donde Jesús estuvo, ¿verdad? Desde el momento en el cual nació hasta en el momento ya que entra en Jerusalén para su entrega
en la cruz, la muerte y luego la resurrección. Y obviamente también tenemos los lugares después de la resurrección, las apariciones, hasta la ascensión a los cielos. O sea, toda la historicidad de Jesús la tenemos, la podemos contemplar. Yo sé que hay algunos que tienen la posibilidad de viajar a la Tierra Santa. No es fácil para nosotros, los que viven en Estados Unidos, los que viven en América Latina, es muy difícil porque es un viaje muy largo, sumamente largo, y por lo tanto es muy costoso. Sin embargo, yo pude hacerlo porque como estaba estudiando en Roma, de Roma a Jerusalén es un viaje corto, es un viaje como aquí en Estados Unidos, ir de Nueva York a Miami, por ejemplo. Es un viaje corto, de Roma a Tel Aviv en Israel. Es un viaje sumamente corto, es como viajar aquí dentro de los Estados Unidos, por lo tanto, no es tan costoso. Como resulta para los que viven en América Latina o los que viven en Estados Unidos, que el viaje es como le llaman transatlántico, porque hay que atravesar completamente el océano. Son viajes entonces muy costosos. No sé ahora con la pandemia cómo habrá sido, porque como ustedes saben, con la pandemia todo se cerró, se hicieron pocos viajes, pero Jerusalén estaba siempre llena. Cuando yo fui, llegaban vuelos y salían buses. Pero les estoy hablando de hace alrededor de como 8 años atrás, creo. Más o menos como alrededor de 8 años atrás o más tal vez, sí. Más, mucho más tal vez, porque fue de los primeros años míos en Roma, sí. Probablemente hasta más de 10 años. Entonces, voy a presentarles, les voy a compartir la pantalla. Ustedes van a pensar también en las preguntas que tengan, me hacen preguntas, porque tuve la posibilidad de hacer el viaje con uno de los profesores de la universidad más conocedor de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, profesor de Biblia, que él iba a Jerusalén todos los años como guía para los estudiantes que íbamos. Como, no, como ustedes saben, yo estaba estudiando en la Facultad de Psicología, pero tenía mucho contacto también en la Facultad de Teología con todos los profesores, porque estudié teología en esa misma universidad. Y tuve la oportunidad de hacer el viaje con Don Galo, o Don Gallo, se escribe Gallo, pero se pronuncia Galo en italiano, que ha sido uno de los profesores de Biblia. No sé ni siquiera si todavía vive porque es muy anciano. Probablemente sí, pero ya está bastante anciano. De hecho, en aquella época ya estaba retirado, ya no daba clase, solamente hacía los viajes y era consultor para tesis en el área de la Sagrada Escritura. Este hombre es un grandísimo conocedor de la Sagrada Escritura y bueno, como digo yo, le exprimimos el cerebro cuando fuimos para poder conocer bastante de la Sagrada Escritura y bueno, tuve la oportunidad de tirarme también algunas fotos como para conservarla como recuerdo de ese viaje tan hermoso a la tierra de Jesús y todos los lugares importantes por los cuales estuvo Jesús. Fue un viaje de 10 días, no es un viaje muy largo, tampoco es un viaje corto. Es un viaje que en 10 días se conoce bastante. Se conoce bastante porque salíamos desde la mañana tempranito, salíamos en la noche, regresamos en la tarde, noche. Y logramos visitar los lugares más importantes y estar en cada uno de ellos. Incluso tuvimos la posibilidad de celebrar la Sagrada Escritura, celebrar la Sagrada Misa todos los días en un lugar diferente porque nos íbamos moviendo. Primero estuvimos en Galilea y luego bajamos a Jerusalén. Jerusalén nos tomó prácticamente la mitad del viaje porque hay muchos lugares en Jerusalén, pero Galilea también nos tomó la otra mitad porque en Galilea tenemos Nazaret, tenemos Cafarnaúm, tenemos Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino. Tenemos el lago de Tiberíades, el lago de Galilea, donde sucedió la tormenta y donde Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, en Galilea tuvimos un recorrido bastante interesante.
fueron prácticamente la mitad del viaje. Y bueno, con Nazaret es más que suficiente, es una ciudad bastante grandecita, no es como Jerusalén, obviamente, es una ciudad pequeña, Nazaret, pero es una ciudad que tiene lugares muy importantes. Hay una Nazaret vieja y hay una Nazaret moderna, actual, que bueno, ustedes verán también las fotos y logran distinguir las construcciones de la época de Jesús, que son construcciones de piedra, a las construcciones modernas. Obviamente yo no saqué muchas fotos de la construcción moderna porque no me interesaban, pero es una Nazaret bastante moderna. Y de allí entonces nosotros nos movimos regresando prácticamente por la vía que hizo María, para que ustedes más o menos tengan una idea mental. Regresamos por la vía que hizo María cuando se enteró que Isabel, su prima, estaba embarazada, y ella sale al encuentro de Isabel para ayudarla. Ustedes saben que Isabel ya estaba anciana y necesitaba ayuda, y María fue para ayudarla. Ese camino, que no es un camino corto, es un camino bastante largo. De hecho, cuando uno lo hace en bus, se da cuenta todo lo que hizo María para poder llegar desde Nazaret hasta Ain Karim, que es el lugar donde vivía Isabel y Zacarías, el esposo de Isabel. Es un viaje largo, yo lo hice, pienso que habremos demorado como unas 2 horas, me recuerdo, creo que pero fueron 2 horas en bus, lo cual caminando es alrededor de unas 20 y tantas horas. Es como un día caminando, un día completo. Pero es un camino no muy bueno, obviamente, el que tenían ellos. Según cuentan las tradiciones, muy probablemente María no haya podido haber hecho, obviamente, el camino en 24 horas, porque es 24 horas caminando constantemente sin parar, a paso ligero, rápido. Y ella, al ser mujer, según nos comenta la tradición, muy probablemente estuvo parada en la salida del pueblo, a veces varias horas, esperando que se acumule un grupo que pueda llevar hombres, camellos, etcétera, y se iban juntos. Se aprovechaban y se encontraban en la salida del pueblo, se reunían, no sabían que iban a salir, pero ya había un punto donde todo el mundo sabía que ahí se encontraban, y bueno, cuando ya había un grupo grande y había una persona que decía, vamos a salir a caminar, entonces salían todos. ¿Por qué hacían esto? Porque una persona sola, caminando, primero podría pasar muchas cosas, podría enfermarse, podría morir, podría ser asaltada. De hecho, había muchos asaltos en el camino. Recuérdense cuando Jesús nos comenta la parábola del buen samaritano, que dice, iba caminando un israelí, ¿verdad? Que iba caminando y los asaltantes prácticamente lo muelen a piedra y a palos para quitarle las cosas que tenía. Y bueno, ustedes conocen ya la parábola del buen samaritano, que el samaritano es el que lo recoge al final. Eso nos muestra que en la época de Jesús, en la tierra de Jesús, había muchos asaltos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se reunían a la salida del pueblo con un grupo de personas que querían ir a Jerusalén. Generalmente a Jerusalén iban muchos para presentar a los niños, iban para llevar sacrificios, para visitar el templo o para visitar a algún familiar o cualquier cosa. Había siempre gente, como ahora que vemos que la gente va en buses y se reúnen en las terminales. Así mismo pasaba en la antigüedad, solo que las terminales eran para encontrarse y caminar juntos o ir en camello. Generalmente esperaban que vinieran hombres para defenderse de los asaltos. Y muy probablemente María estuvo esperando allí a que se reuniera una caravana, así le llamaban, una caravana, y esta caravana salía caminando o en camellos desde Nazaret hasta Jerusalén. Ain Karen es muy cerca de Jerusalén, por lo tanto seguramente María ahí a la llegada a Jerusalén ya tomaba. Ain Karen es en la montaña, o sea, cuando llegan a Jerusalén lo que tiene que hacer es subir unas montañas y poder llegar a la casa de Isabel. Que Isabel
va al encuentro incluso de María, ¿verdad? Cuando ve llegar a María, y ahí es donde tienen el encuentro de la visitación, ¿verdad? Que le llamamos. Entonces, nosotros hicimos esa trayectoria desde Nazaret hasta Ain Karem en bus. Obviamente ya en la actualidad es mucho más fácil hacerla, y ahí fue donde me di cuenta cómo nuestra madre, Nuestra Señora, hizo un caminar, un peregrinaje sumamente riesgoso, porque era un riesgo. Ella estaba embarazada, había acabado de concebir a Jesús en su vientre, y se va caminando al encuentro de Isabel, porque Isabel tenía necesidad de ella, mucho más necesidad porque es más anciana, porque ya estaba más avanzado su embarazo, y Nuestra Señora va caminando. Probablemente, según nos comentan los historiadores, dicen que en la época de Jesús podrían haber caminado alrededor de una semana, porque no van a caminar las 24 horas. De hecho, si habían niños, habían mujeres, no aguantaban caminar 24 horas seguidas, tampoco los hombres. Entonces, muy probablemente ellos caminaron una semana, iban parando en el camino, pero se iban defendiendo de los asaltantes porque tenían hombres, llevaban también para defenderse, y además iban un grupo grande. Ustedes saben que un grupo grande es más difícil poderlos atacar que si fuera una persona o dos, o un grupo muy pequeño. Iban grupos muy grandes, porque siempre habían personas que tenían que ir a Jerusalén para algo. Iban para presentar a los niños en el templo, visitar el templo. Entonces era muy fácil encontrarse personas que iban a Jerusalén. En el caso de Jesús y sus discípulos era diferente, porque acuérdense que Jesús iba con 12 hombres, eran 13 hombres, por lo tanto, era un grupo completamente de hombres, y muy difícilmente que fuesen asaltados, a pesar de que si los asaltaban no les iban a encontrar nada, porque absolutamente no llevaban nada, ¿verdad? Como sabemos, la pobreza de Jesús y de sus apóstoles. Pero la realidad es que, claro, al ser un grupo de hombres, ellos fueron a Jerusalén 3 veces. Según nos comentan los evangelios, Jesús hizo 3 viajes a Jerusalén, y fueron precisamente los viajes de las 3 Pascuas que celebró Jesús en su vida pública. Porque, como ustedes saben, Jesús vivió alrededor de 33 años, pero 30 años fueron de vida oculta, de preparación. Y los 3 años de vida pública son los 3 años que coinciden con las 3 Pascuas que celebra Jesús y las 3 veces que va Jesús a Jerusalén. Cuando lo encontramos en el Evangelio, nos damos cuenta cuando dice, y Jesús fue a Jerusalén. Cuando Jesús va a Jerusalén, pues piensen que no es un recorrido muy rápido, es un recorrido lento, pero en el camino hay lugares muy interesantes. En el camino hay un desierto, y obviamente vamos a ver también que es el desierto donde Jesús pasó los 40 días. En el camino se van a encontrar con el mar Muerto también, que es un lugar sumamente importante, que después fue lugar de monasterio para diferentes monjes que se retiraban en el mar Muerto. Ahí es donde encontraron el pedazo de evangelio más antiguo, que es un pedazo del evangelio de San Juan. En el mar Muerto encontraron ese pedazo, el más antiguo de los originales, porque ustedes saben que lo que nosotros tenemos ahora mismo en la mayoría de los museos vaticanos son réplicas del evangelio, o sea, escritas posteriormente. Lo de los originales quedan apenas pedazos, porque se fue consumiendo con el paso del tiempo. Además, ellos hacían copias del evangelio para poderlo dar a las comunidades, y esa fue la posibilidad de transmitir la buena noticia. Pero del evangelio escrito por San Juan originalmente, tenemos solamente un pedacito del evangelio que fue encontrado precisamente a orillas del Mar Muerto, porque a orillas del Mar Muerto se retiraron muchas comunidades cristianas que en ese tiempo, por
tal vez miedo de que en Jerusalén los judíos pudieran perseguirlos o los romanos, y muchos vivieron en monasterios a orillas del Mar Muerto, alejados completamente de la ciudad, vivían como monjes retirados, haciendo ayuno, penitencia, oración, y, y vivieron allí y dejaron un legado muy interesante. Otros lugares de Jesús que conservaron algunos objetos fue precisamente gracias a Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande, que fue el primer emperador que se convierte al cristianismo, se hace cristiano por una visión que él tiene en los cielos. Y luego de la conversión de Constantino en el año 313, donde se da libertad a los cristianos, su madre, Santa Elena, la madre del emperador, viaja a Jerusalén a rescatar aquellos objetos que pertenecían a Jesús y los trae a Roma. Estaban en manos de algunos de comunidades cristianas, otros se habían apoderado los islámicos, ¿verdad? Los musulmanes. Pero la mayoría de estas cosas sí estuvieron, ahora mismo están en Roma. Por ejemplo, la cruz de Jesús, el pesebre y algunas que otras reliquias que Santa Elena recogió de Jerusalén y que llevó a la tierra de Jesús. Perdón, de la tierra de Jesús a Roma. Vamos entonces, les voy a compartir. Yo sé que van a tener algunas preguntas, ustedes me pueden hacer las preguntas también, no hay problema, estamos abiertos también para que ustedes intervengan y hablen, y así me ayudan a reposar la garganta porque estoy un poco afónico, me agarró la garganta, estoy con dolor de garganta y un poco mal de catarro y gripe. Pero sí, vamos ahora a ver, yo les voy a compartir las imágenes que tengo. Las imágenes que tengo las tengo en Facebook, por lo tanto no están ordenadas, están un poquito desordenadas. O sea, yo quisiera que ustedes lo vieran desde el Belén, desde el nacimiento de Jesús hasta Jerusalén, la muerte, pero lamentablemente yo cuando las coloqué en mi Facebook, que es donde tengo todas estas fotos digitales, cuando las coloqué allí, no me di cuenta del cronograma histórico, sino que coloqué todas las de Galilea en un álbum y todas las de Jerusalén en otro álbum, y por lo tanto están un poquito regadas. Pero yo les voy a ir explicando, en la medida en la cual van pasando las fotos, yo les iré explicando a qué lugar corresponden y qué es lo que sucedió en ese lugar. No vamos a ver hoy todos los salmos, porque obviamente el de Jerusalén es un poquito más largo. Los dos de Jerusalén, tengo dos de Jerusalén, son un poquito más largos, pero sí vamos a tratar de ver hoy por lo menos todo el álbum de Galilea. Y el otro que tengo, además del de Galilea, es el de Belén Palestina, ese. Voy a empezar con el Belén Palestina. Yo voy a empezar con el Belén Palestina porque creo que va a ser un poquito más... Sí, sí, el de Belén Palestina es chiquito, no es un álbum muy grande porque fuimos solamente un día a Belén, fue muy rápido. El de Belén Palestina es un lugar que está cerca de Jerusalén, o tan cerca que se podría ir incluso caminando. Nosotros fuimos en bus, pero si acaso serían 15 minutos en bus. Sí, tal vez un poquito más, pero no mucho. De Belén a Palestina es muy fácil pasar. Bueno, es muy fácil llegar porque es muy poco la trayectoria, es muy difícil pasar porque los judíos tienen un control muy grande de quienes entran, sobre todo cuando uno regresa de Belén hacia Jerusalén, porque Belén, que como ustedes saben es el lugar donde nació José y es el lugar donde José tuvo que ir para inscribirse en el censo, y es el lugar donde casualmente nace Jesús, está muy cerca de Jerusalén. Ya les digo, se va prácticamente caminando, pero Belén pertenece al área palestina. Acuérdense que en Israel está un poco mezclado, porque Palestina no es
no es un país, o sea, no ha sido considerado. En el futuro yo creo que para la paz en Palestina, lo ideal sería que ellos sean considerados un país aparte, con sus fronteras y sus límites, aparte de Jerusalén. Sin embargo, no. Israel es un país muy grande, que dentro de su país hay lo que se llaman los asentamientos palestinos, donde hay palestinos. Entonces, los israelíes no reconocen ese lugar como perteneciente a los palestinos. Esta es la guerra tan grande que tienen ellos, porque acuérdense que el pueblo de Israel se va a Egipto, luego viene a conquistar, luego hay momentos en los cuales se va, por ejemplo, con el rey Nabucodonosor, cuando se van y regresan de nuevo del destierro a Babilonia, cuando ellos regresan vuelven a conquistar. O sea, es un pueblo un poco nómada que se ha ido y ha regresado, y los palestinos un poco como que se han asentado en diferentes lugares con una religión que ustedes saben, la religión musulmana, diferente a la religión judía. Por lo tanto, diferente religión, diferente cultura, diferente lengua, porque los israelíes, ellos hablan el hebreo y los palestinos hablan el árabe. Entonces, son diferentes lenguas, son diferentes culturas y son diferentes pueblos, pero es un mismo padre. Como ustedes saben que en el Antiguo Testamento yo les comentaba, el padre es Abraham y por lo tanto son hijos de un mismo padre, pero lamentablemente se han creado dos grandes pueblos allí y les cuesta trabajo vivir unidos porque los israelíes no reconocen la autoridad palestina. Los palestinos luchan contra los israelíes y ponen coches bombas, etc. Entonces es un poco difícil la convivencia, pero bueno, a mí me tocó pasar, no fue difícil en el sentido de que nosotros íbamos como turistas, bueno, tuvieron que revisarnos los pasaportes, etcétera, pero fuimos y regresamos, digamos, sin grandes problemas. Es más, el tiempo de la espera al regresar de Belén para entrar en Jerusalén, es más grande esa espera que realmente la ida a Belén, que es sumamente cerca, es sumamente cerca. Entonces, este es otro viaje que tienen que haber dado José y María hacia Belén, que no es un viaje corto, es un viaje a Jerusalén y luego de Jerusalén a Belén, que no es largo, es corto. Prácticamente forma parte de la misma ciudad, solamente hay un muro. Es como si fuera la misma ciudad. Belén y Jerusalén es casi una misma ciudad, solo que la divide un muro, el muro de la vergüenza que le llaman, que es muy interesante. Ustedes van a ver las fotos, se las voy a mostrar. El muro de la vergüenza, que le llaman así de la vergüenza porque es prácticamente un mismo territorio, pero dividido por dos pueblos, dos religiones diferentes que se odian prácticamente. Entonces, es un poquito feo, pero fui, me dio la oportunidad de conocer Belén, que son los lugares del nacimiento de Jesús, los lugares también donde estaban los pastores, donde los pastores estaban custodiando el rebaño cuando recibieron la noticia la noticia, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Bueno, sin más preámbulo, yo les voy a compartir el álbum, les voy a compartir bueno, ustedes lo verán aquí porque es un álbum dentro de mi cuenta de Facebook, pero se lo voy a agrandar un poquito para que ustedes más o menos lo vean y eh, puedan distinguir. Bueno, esta foto no fue muy buena porque fue una foto tirada en movimiento, pero es simplemente para que vean un mercado palestino en Belén, cómo tienen la bandera palestina, que es muy diferente a la bandera de Israel, porque es un asiento palestino, es un asentamiento, perdón, palestino. Allí están los palestinos y aunque Israel lo considera también territorio suyo, porque ellos consideran todo el país suyo, sin embargo, este lugar, pues, son asentamientos palestinos donde los palestinos viven, trabajan y, bueno, tienen sus mercados. Generalmente, la mayoría de las personas que son más cercanas con los cristianos son los palestinos. Eso sí tenemos que decirlo. Los árabes son más cercanos. No es la misma religión, pero ellos como que nos tienen un poco más de aprecio. Los judíos no. Los judíos es muy compleja la relación que tenemos con los judíos, entre los cristianos y los judíos. Pero con los palestinos hay un poquito más de relación. De hecho,
los cristianos que viven en Jerusalén, sobre todo en el área de Jerusalén, bueno, y en Galilea también, la mayoría son palestinos. Son palestinos convertidos al cristianismo, que rezan en árabe. Es muy bonito escucharles ellos los cantos en árabe. Hay cantos a la Virgen María hermosos en árabe de parte de los cristianos palestinos convertidos al cristianismo. Sin embargo, judíos convertidos al cristianismo no conocí ninguno. Es muy difícil porque los judíos son una religión muy cerrada, muy difícil de que las personas puedan elegir su propia religión. Tienen que elegir solo esa. Y tienen que crear familias junto entre ellos y tal. Es un poquito difícil. Pero los palestinos no, los palestinos están abiertos a, sí, pues digamos que algunos se convierten y se vuelven cristianos y viven en Jerusalén, viven en conventos que son cristianos, que son nuestros. Por ejemplo, hay algunos viviendo cerca de la tumba de Jesús, o sea, del Santo Sepulcro. Entonces sí, palestinos van a encontrar muchos en ese sentido. Esta es una imagen de la Virgen María muy hermosa que está en la Basílica de la Natividad en Belén. Belén, como ustedes saben, hay una Basílica de la Natividad, que es donde nació Jesús, y ahí hay una imagen de la Virgen María, esta imagen muy hermosa, que está muy revestida en oro, muy brillante, y es un regalo a la basílica que han dado para honrar a la Virgen María. Y bueno, ese cuadro está ahí en la basílica, un cuadro muy hermoso. Aquí hay otro cuadro, este es más una pintura, que no se recuerda, es un cuadro de también en la Basílica de la Natividad, donde se encuentran María y José contemplando al niño Jesús. Están los pastores, los reyes que llegan, etcétera. O sea, una pintura muy icónica, muy bonita, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Hay en la Basílica de la Natividad un niño Jesús muy hermoso, bueno, igual que el que nosotros usamos. Precisamente esto es un niño Jesús, como las copias que nosotros hacemos en nuestras parroquias, que nosotros besamos cuando celebramos la Navidad. Pues este está precisamente en la Basílica de la Natividad, o sea, en la gruta donde nació Jesús. Hay una imagen de Jesús, una imagen de yeso, obviamente, conservando, ¿verdad?, el lugar. Esto está encima de donde estuvo colocado el pesebre. Esto es como un altarcito. Ahora les voy a enseñar que abajo está el piso donde fue colocado el pesebre, que como ustedes saben era una gruta, y donde María y José pues encontraron alojamiento en medio de los animales. Este es el campo de los pastores. El campo es la entrada. Esta es la pared de la entrada donde nos dice que aquí vamos a entrar en el campo de los pastores. Quienes los custodian son los padres franciscanos, ahí lo dice, ¿no? Padres franciscanos. Los padres franciscanos son los que custodian casi todos los lugares de Jesús, porque acuérdense que San Francisco viajó a Jerusalén, incluso habló con el sultán, que era el musulmán, que tenía muchos lugares de Jesús incautados, y San Francisco con su amor, con su paz, logró reconquistar también muchos lugares. Y los franciscanos, seguidores de San Francisco, están en estos lugares en la Tierra Santa. Aquí una foto que yo me tiré, que es la entrada del campo de los pastores. Encima está escrito Gloria in excelsis Deo, que en latín, esto es en latín, quiere decir gloria a Dios en el cielo, o en lo alto del cielo, ¿verdad? Como a veces decimos, gloria a Dios en el cielo, gloria in excelsis Deo, excelsis en el cielo, Deo, Dios, la gloria en los cielos a Dios. Entonces, es el canto de los ángeles que anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Esta es la entrada al campo de los pastores. Conmigo iban un grupo de sacerdotes y religiosas
estaban mezclados, habían religiosas, habían también sacerdotes, hermanos, pero la mayoría de ellos, todos estudiantes de la universidad. Eran algunos estudiantes de teología, otros estudiaban, como yo, psicología, otros estudiaban educación, la mayoría estudiaban educación, que es una universidad muy dedicada a la educación. Entonces ahí verán los compañeros de viaje. Aquí es una imagen que está en el campo de los pastores, donde nos muestra cuando el ángel le anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús. Y aquí está precisamente la capilla. En casi todos estos lugares hay unas iglesias, pero muy pequeñas, que de hecho le llamamos capillas porque son iglesias chiquiticas. Estas son iglesias pequeñas, cabe muy poca gente dentro, pero es nada más para hacer una peregrinación, para ir a peregrinar y bueno, simplemente ir, estar y salir, porque no son basílicas grandes como para tener una misa grande, porque lamentablemente son lugares pequeños donde se ha dado también poca posibilidad de construcción. Entonces, este es el campo de los pastores, donde en medio del campo, en el centro del campo, construyeron esta basílica, que es la basílica dedicada a la Natividad. Aquí tenemos una fuente muy hermosa, que es la fuente que representa al pastor y las ovejas que estaban en el campo. Entonces han hecho esta hermosa construcción, ¿verdad? Para hacer memoria de los pastores que estaban en el momento del encuentro con Jesús, del encuentro con el niño Jesús que nació. Aquí debajo, en latín, ustedes ven que hay una... A ver, déjenme agrandarlo un poquito para ver si ustedes la logran ver. Déjame ver si la logro correr. Sí, ahí está. Déjame agrandarlo un poco más porque yo lo tengo en la computadora, lo veo más grande, pero aún así tengo problema para ver de cerca. Ya no se agranda más, pero aquí lo dice. ¿Ven? Aquí lo dice. In illo tempore, o sea, en aquel tiempo, pastores eran in regione Betlemme vigilantes e custodientes. O sea, los pastores estaban en la región de Belén, vigilantes estaban y custodiando. Vigilas noctis supran gregem sum, que quiere decir, estaban vigilantes en la noche de su grey, o sea, de sus ovejas. O sea, ellos estaban vigilando en la noche a sus ovejas. Por esta razón, muchos de los estudiosos bíblicos nos dicen que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre absolutamente, porque en esa época, en la noche, no podrían estar los pastores fuera, porque hace mucho frío y no es normal para ellos estar de noche vigilando al grey. Porque los días son más cortos, porque se hace de noche muy rápido y porque hace mucho frío. Sin embargo, algunos comentan que Jesús pudo haber nacido en torno a abril. Ahora, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? Ahora les explico. El 25 de diciembre lo celebramos porque en la tradición romana, el 25 de diciembre era dedicado al dios Sol. Acuérdense que ellos tenían muchos dioses y había una diosa luna, había una diosa del agua, del fuego, etc. Y había un dios que ellos le llamaban el dios Sol, que sería como el dios supremo, que lo celebraban el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre es el primer día donde comienzan los días a ser un poquito más largos que las noches. Ustedes saben que en invierno generalmente las noches son muy cortas, pero el 25 de diciembre empieza ya a alargarse de poquito. Apenas un minuto, hasta que ya nosotros vemos los días más largos en abril, prácticamente marzo, abril. Pero ya a partir del 25 de diciembre se notan. No es exactamente el 25 de diciembre, según los científicos es el 21 de diciembre, solo que los romanos
no notaban tanta diferencia entre el 21 y el 25. Por eso ellos colocaron la fiesta del Dios Sol el 25, porque el 21 no era tanta la evidencia de que se agrandaran los días. Por eso le llamaban la fiesta del Dios Sol, porque ellos decían, los días empiezan a ser más grandes, entonces el Dios Sol es el rey porque él empieza a agrandar los días. Entonces, los cristianos, cuando escucharon esto, dijeron, bueno, pero para nosotros el sol que nace de lo alto es Jesús. El Dios Sol es Jesús. Entonces empezaron a celebrar la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre, pero nada que ver con el nacimiento de Jesús, ni nada que ver tampoco mm, con que cronológicamente los pastores y Jesús, ¿verdad? Hayan estado en el 25 de diciembre. No, absolutamente no. Muy probablemente, según el nacimiento de aquella estrella que siguieron los pastores, según los astrónomos, puede que haya estado más o menos localizada por marzo o tal vez abril. Pero imagínense, ahora no se va a cambiar eso. Y tampoco podemos hacer coincidir la Navidad con la Pascua. Entonces se quedó siempre que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, o sea, la celebración no quiere decir que haya nacido el 25 de diciembre, sabemos absolutamente que no, pero sí tenemos la certeza de que la tradición cristiana colocó esa fiesta siguiendo el cronograma de los romanos, ¿verdad? Bien, entonces iba diciéndoles supra gregem sum. Después sigue et angelus domini, o sea, y el ángel del Señor, stetit iuxta illus, o sea, se acercó a ellos, estuvo cerca a ellos, et claritas domini, o sea, la claridad del Señor, o sea, como una luz, claritas domini, circumfuisit illus, o sea, como que los rodeó la claridad del Señor, los iluminó. Et timurentum timore magno, o sea, ellos sintieron mucho miedo, mucho temor. Et dixi illus angelus, y le dijo a ellos el ángel, no lite timere, quiere decir, no, no tengan miedo, no lite timere, ecce enim evangelizo vobis. O sea, es aquí que yo les evangelizo, o sea, que les traigo una buena noticia. Ustedes saben que evangelizar es dar una buena noticia. Evangelizo vobis, gaudium magnum. O sea, yo les traigo una noticia que es prácticamente, ¿verdad?, de un gozo muy grande. Quod erit omni popolo, que ha sido para todo el pueblo, ¿verdad? Una noticia grande que ha sido para todo el pueblo. Quia natus et vobis odie Salvator. O sea, aquí les ha nacido a ustedes el Salvador, qui es Christus Dominis, el que es Cristo, el Señor. In civitate David, o sea, en la ciudad de David. Et hoc vobis signos, y aquí que ustedes van a encontrar un signo. Invenietis infantem panis involtum et positum in presepio. O sea, van a encontrar un infante, o sea, un niño, inventis infante panis, o sea, un niño envuelto en pañales, ¿verdad? Y depositado in presepio, en un pesebre. Et subito facta es cum angelo multitudo militiae celestis y annantium Deum et dicendo. O sea, y aquí que llegó una multitud, ¿verdad?, de ángeles celestiales que inundaron, ¿verdad?, el lugar y decían, gloria in altissimi Deo, o sea, gloria al Dios altísimo, et super terram pax in hominibus bone voluntatis. O sea, ¿qué quiere decir también? Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Este es el pasaje de Lucas 2, del 8 al 14. ¿Ok? Bueno, voy a pasar la imagen. Aquí vamos a encontrar el lugar de los pastores donde ellos tenían sus casas. Aquí es un pedacito prácticamente de escalera lo que hay. Acuérdense que son piedras, ya lo que hay. Ha pasado muchos años, han pasado 2000 años y obviamente es normal que lo que queden prácticamente sean rastros de piedra. Además, estos lugares también han pasado por guerras y, bueno, prácticamente pocas cosas se han mantenido. Aquí, por ejemplo,
encontramos restos de cosas, ¿verdad? Tinajas que usaban los pastores, escaleras de las cuevas donde vivían. Aquí es un pasadizo, ¿verdad? Por donde se puede pasar para poder visitar estos lugares. Aquí es una vista desde Belén. Vean que desde Jerusalén a Belén es muy cortito. Los edificios que ustedes ven allá en el fondo, esos edificios es la ciudad de Jerusalén. Y donde yo estoy tirando la foto es Belén. Por lo tanto, desde donde yo estoy tirando la foto de esos edificios, es muy cortito el viaje. O sea, prácticamente es como caminar alrededor de unos 20 minutos, media hora, ponle tú. Pero en el medio hay hay un muro. No sé si ustedes logran ver el muro que divide de donde están los edificios a la parte de acá, que es un lugar más cultivado. Hay un muro de piedra alto que divide las dos ciudades. Belén de Jerusalén. Jerusalén es judía, Belén es Palestina. Aquí me tiré una foto en la Gruta de los Pastores, lugar donde los pastores venían a comer, ¿verdad? Donde tenían ellos sus cuevas. Acuérdense que ellos vivían en estas cuevas, se refugiaban en estas cuevas y para vivir ellos pues cuidaban su grey, ¿verdad? Sus ovejas que eran su pequeña empresa, era de lo que vivían ellos, de criar ovejas para vender, sacar lana, etc. Aquí está este es el piso donde José estaba durmiendo y él recibió en sueño, por eso tiré la foto del piso, donde está, ustedes lo que verán son los zapatos de los sacerdotes que estaban celebrando la misa y estábamos celebrando la misa, pero ustedes van a ver que el piso donde estábamos celebrando la misa es la gruta del sueño de José. José, cuando el niño nació, ustedes saben que el ángel se le aparece para decirle: José, toma a María y al niño y llévatelos a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Y de ahí ustedes conocen ya la matanza de los santos inocentes el 28 de diciembre. Entonces, aquí estaba durmiendo José cuando el ángel se le aparece y en sueños se le aparece el ángel y en sueños él recibe esta noticia, ¿verdad? De llevarse a María y al niño, porque Herodes había comenzado, ¿verdad?, la matanza de los niños y por lo tanto ellos corrían un riesgo y entonces se fueron. José tomó a María y al niño y se los llevó a Egipto hasta que ya después se enteraron de la muerte de Herodes y ya regresaron tranquilos a su ciudad de Nazaret. Este es el altar de la Gruta del Sueño. Es una gruta muy pequeña, obviamente ahí cabemos 7, 8, 10 personas si acaso. Todos éramos sacerdotes, todos celebramos la misa en el altarcito para recordar el sueño de José. Y aquí precisamente, en este lugar, que han hecho esta tapia, digamos así, de alguna manera de mármol, donde tú te puedes asomar, porque en ese hueco que ustedes ven ahí, en ese hoyo, se puede mirar hacia abajo para ver exactamente dónde fue colocado el pesebre. Ahí en ese lugar fue colocado el pesebre de Jesús. Allí mismo Jesús nació, pero después, con el tiempo, han querido, ¿verdad? Para poder mantener el lugar y que no se destruya, han colocado este mirador, que es como una estrella, por el cual uno mira y puede ver el lugar del pesebre, pero se mantiene a través de esta tapa de mármol, porque con el paso del tiempo, ustedes saben, se va desgastando y no quieren obviamente que el lugar donde nació Jesús pues se desgaste, por lo tanto le colocaron esta tapia. Y arriba ahí está la Basílica de la Natividad.
Este es el lugar, ¿ven? Este lugar es como un altar, tiene muchos candelabros, porque acuérdense que no solamente estamos los católicos, están también los ortodoxos y los coptos. Acuérdense que hay tres religiones que están custodiando mm, los lugares de Jesús. Están los ortodoxos, que son igual que nosotros también, que son católicos, solo que no son romanos. Bueno, ustedes no han estudiado historia de la iglesia, pero en la historia de la iglesia se divide en Oriente y Occidente, el cisma de Oriente, que dividió la iglesia ortodoxa de la iglesia católica romana. Pero somos la misma iglesia que hemos sido creados desde el principio, solo que esa iglesia se dividió, se desmembró completamente, con sede en Constantinopla y nosotros, los católicos romanos, con sede en Roma. Entonces la sede de Roma, la sede de Constantinopla siempre tuvieron un poco de discrepancia. Y en realidad fue el apóstol Pedro y Pablo que fueron a Roma, pero el apóstol Andrés que fue a evangelizar en Constantinopla. Y eso creó ya en los seguidores de ellos, obviamente, una serie de situaciones de división. Entonces, por eso hay muchos candelabros. Ahí ustedes ven que no parece muy católico, bueno, muy romano, porque nosotros los romanos no los usamos tantos candelabros, pero nos usamos uno, algunas velas. Ellos usan más, igual telas y todas estas cosas. Son muy propios de los ortodoxos, pero bueno, ahí convivimos juntos. Y los franciscanos están representando la Iglesia Católica Romana y los ortodoxos tienen también su representación. Esto es un pedazo del muro para que ustedes vean el muro que divide, que lo dibujan también y le ponen letras y le ponen cosas que le llaman el muro de la vergüenza que separa Israel de Palestina, o lo que es lo mismo, la ciudad de Jerusalén de Belén. Es la división, este muro que ustedes ven ahí. Bueno, este es un muro. Aquí hay en la Basílica de la Natividad, este es un ejemplo porque hay nacimientos chiquititos de todas partes del mundo. Como yo viví en República Dominicana, me gustó le tiré una foto que es de República Dominicana, un nacimiento, un pesebre, pero hecho así como, parece como si fuera hecho con hojas de maíz. Muy bonito, muy auténtico, muy original. Hay nacimientos de todas partes del mundo. Este es el museo. Este es el museo. Bueno, aquí se termina el álbum de... Este es el álbum. Déjame ver qué hora es. Bueno, yo creo que me da tiempo a ver el otro. El de Belén, Palestina. El de Galilea. Es que Galilea tiene muchas fotos. Galilea tiene, a ver, más como 33 fotos. Pero bueno, yo voy a comentarles algunas cositas y bueno, si ya el tiempo no nos da, lo dejamos para luego, porque no creo que nos dé tiempo a ver eh, todo el álbum. Miren, este árbol, para que ustedes vean, ya ahora pasamos, dejamos ya Belén, cerramos Belén. Belén está cerca de Palestina, está en Palestina, está cerca de Jerusalén. Pero aquí estamos viajando hacia el norte, hacia Galilea, que es el lugar donde nació Jesús, perdón, donde se crió Jesús, no donde nació, sino donde se crió, donde estuvo los primeros 30 años de su vida, y donde hay momentos muy interesantes de curaciones, de enseñanzas de parte de Jesús, muy interesante. Entonces, vamos a hablar ahora de Galilea. Entonces, ya pensemos que Jesús ya nació, ya es grande, ya se bautizó y está en Galilea, ¿ya? Entonces, este árbol es un ejemplo, es un árbol, un semejante, obviamente no quiere decir que sea el mismo, pero es un árbol semejante al que usó Zaqueo para subirse, para poder ver a Jesús. Se recuerda que Zaqueo se sube a un árbol para ver a Jesús, y cuando pasa, Jesús le dice: Zaqueo, hoy mismo quiero ir a tu casa, quiero hospedarme en tu casa. Y entonces empiezan a decirle: pero este se hospeda con los pecadores, ¿qué es lo que le pasa? Ese evento bíblico
que sucede en Galilea, sucede con un árbol parecido a este. No quiere decir que sea exactamente este árbol. Lo tienen aquí encerrado como para decir, bueno, fue en este lugar por donde pasó Jesús un árbol semejante a este. No estamos seguros de que sea este, pero muy, muy parecido a este seguramente. Zaqueo quiso ver a Jesús y obviamente imaginaba que Jesús iba a pasar por ahí debajo y se sube al árbol porque alrededor de Jesús había mucha gente y él era muy bajito de estatura y se sube a este árbol, ¿verdad? O a un árbol como este. Esta es la Basílica de la Anunciación. Ya tenemos la Basílica de la Natividad, que es la que les enseñé anteriormente, que es donde está el pesebre de Jesús. Esta basílica es diferente. Esta está muy lejos, mucho más. Esto está en Nazaret, en el norte, como les decía, allá en Israel, donde recibió María el anuncio del ángel. Entonces, la anterior que hablamos del nacimiento de Jesús, la Basílica de la Natividad. Sin embargo, esta es la Basílica de la Anunciación. Aquí es donde María recibe el anuncio del ángel. Es la casa de María. En realidad, la Basílica de la Anunciación es una iglesia grande construida encima de la casa de María. No era una casa rica, era una casa bien pobre. La diferencia que tenía con José es que José, al tener una profesión, ser un hombre y obviamente ya mucho mayor que María, seguramente, José tenía mejor posición. Incluso la casa de José, arquitectónicamente, lo que vimos, es mucho más estructurada, mucho mejor que la casa de María. María, aquí nos damos cuenta de la extrema sencillez con la cual vive María. Vive una extrema sencillez muy grande. La casa de María prácticamente es pequeñita, pues su cuarto, el lugar donde ella recibió el anuncio del ángel y poco más, pocas piezas más, no mucho. Entonces, sí estamos ante la presencia de un lugar muy importante, pero un lugar a la vez muy sencillo, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Porque, bueno, se han construido iglesias muy lindas, pero lo que hay debajo es la sencillez con la cual vivieron ellos. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque las iglesias ahora modernas son muy lindas, pero tenemos que ir al origen, ¿verdad? A donde María recibió el anuncio del ángel, la sencillez de María, la sencillez con la cual ella recibe el anuncio del ángel. Bien, aquí estamos entrando en Cafarnaúm, que es la ciudad de Jesús. Estos son sacerdotes también, compañeros míos de la universidad. Hay una monjita también entrando y otras monjitas. Estos son sacerdotes. Bueno, hay otros que ya habían entrado. Este es el lugar de la entrada de Cafarnaúm, que le llaman la ciudad de Jesús. En realidad la ciudad de Jesús es Nazaret, porque ahí es donde se cría, ahí es donde pasa más tiempo. Pero Cafarnaúm es importante porque Jesús va a la sinagoga de Cafarnaúm. De Cafarnaúm era Pedro, por lo tanto ahí es donde llama a sus discípulos en el lago. Cafarnaúm está al lado del lago Tiberíades, que es el lago donde ellos los encuentran pescando, los llama. Entonces se le llama, ustedes ven ahí que dice The Town of Jesus, que quiere decir el pueblo de Jesús, pero en realidad no es el pueblo de Jesús, pero sí está relacionado mucho con Jesús. No es el pueblo con Jesús porque yo llamaría que el pueblo de Jesús es más que nada, bueno, pues no tiene pueblo porque va de ciudad en ciudad, pero donde más pasa tiempo es en Nazaret, porque es donde llega prácticamente casi recién nacido, después que termina la huida en Egipto está en Nazaret hasta ya que se hace hombre grande, hasta los 30 años. Entonces, pero bueno, ellos le llaman la ciudad de Jesús o el pueblo de Jesús, por el hecho de que suceden muchas cosas importantes acá. Son los restos de la casa del apóstol Pedro. Pedro era pescador, por lo tanto Pedro también tendría una buena posición. No quiere decir que sea una persona intelectual, no es, por ejemplo, como Lucas, que era médico,
No, pero sí tenía buena posición económica, porque al ser pescador tenía posibilidades. Y de hecho, esta iglesia que ustedes ven que está construida encima, esa escalera sube a una parroquia arriba, a una capilla arriba. Abajo, todos son los restos de la casa de Pedro. Por lo tanto, era una casa grande, una casa que tenía varios cuartos, una casa que tenía una buena cocina grande. Entonces, claro, obviamente esto lo tenía él porque era pescador y obviamente pues tenía esas posibilidades. Pedro tiene buenas posibilidades económicas, aunque es un hombre sencillo, porque el ser pescador es un hombre sencillo, pero en aquella época pescador, igual que carpintero, era una profesión muy grande. Claro, tal vez ahora no sea tan valorada esas profesiones, pero eran profesiones importantes y eran personas que tenían dinero porque podían hacer negocio, podían vender. Entonces, por eso tenemos esta casa de Pedro que nos mostraron que era una casa bastante grande. Para estar en Cafarnaúm era una casa bastante grande. Estos restos son todos de Cafarnaúm, eran restos de casa. La que ustedes ven más blanca a su mano izquierda con una columna es los restos de la sinagoga, donde Jesús entra y bueno, ustedes saben ya varias cosas que hace Jesús en Cafarnaúm, donde inclusive hace curaciones y tal. Eh, Esa era la sinagoga donde se reunían los judíos. Y al lado tenemos los restos de las casas. Habían casas, había mercados, toda la ciudad. Una ciudad pequeña, no es una ciudad grande, es una ciudad de mar. Fíjense atrás de mí, a mi derecha, ahí por la altura de la cara, a la derecha, no sé si ustedes ven el mar, es un poquito lejos, pero bueno, si lo logran ver, ahí es porque esta es una ciudad de mar. Recuerden que Cafarnaúm es una ciudad que está, bueno, no es de mar, es de lago en realidad, porque es un lago muy grande, pero ellos le llaman mar porque es un lago sumamente grande, un lago donde se hacen tormentas, porque de hecho la tormenta que se hace es la tormenta en el lago. Ellos le llaman el mar de Galilea o el mar de Tiberíades, pero no es un mar, no es un mar de agua salada. Es un lago de agua dulce. Pero ellos le llaman el mar porque el mar para ellos está muy lejos y lo que tienen es ese lago. Pero es un lago donde se forman tempestades bien feas. Sí nos comentaron que en medio de ese lago pueden formarse tempestades bien, bien feas como la que ellos tuvieron cuando Jesús les salvó. Aunque no sea mar, el lago también se hacen olas y como es muy grande, es sumamente grande, muy, 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 muy grande. De hecho, no se ve la otra orilla. O sea, para ir a la otra orilla hay que navegar bastante. Como a veces en el Evangelio dice, se fueron a la otra orilla, no es sencillo, o sea, tienen que remar bastante, como remaban ellos, a ir a la otra orilla. Y si obviamente les pasaba que en medio del camino había un poco de oleaje y de viento, pues sí que se la veían un poquito fea, sí se la veían fea porque aunque sea lago, de todos modos, y para las embarcaciones que tenían ellos, que no eran embarcaciones muy seguras, pues sí que obviamente era bastante peligroso. Esta, sin embargo, le llaman la sinagoga blanca, White Synagogue, que es llamada sinagoga de Jesús porque era la sinagoga donde Jesús participaba. De hecho, en la sinagoga, bueno, este es el letrero, pero bueno, son las piedras, son la construcción de la sinagoga. De hecho, detrás de esto había una sinagoga donde Jesús entró, se recuerdan cuando entra en la sinagoga, toma y abre el libro de Isaías, donde dice, los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia la buena noticia, esto se está cumpliendo hoy y que ellos en realidad dicen, pero ¿quién te crees tú? Etcétera. Bueno, eso pasa en esta sinagoga. Aquí ven los restos de esa sinagoga, que como les digo, a Jesús le toca mm, leer y lee el libro de Isaías, hablando, ¿verdad? De que eran esas palabras, son las palabras que se estaban cumpliendo.
¿verdad? Se les anuncia la buena nueva a los pobres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que ustedes conocen de ese texto de Lucas. Aquí tenemos otros restos de Cafarnaúm, que son restos también de casas, son restos de ellos que lo tienen dividido por números y es para recordarse, obviamente. Nosotros no tenemos toda esa información, pero los arqueólogos tienen información de qué cosa era, si eran casas, si eran mercados o lo que sea. Era una ciudad amurallada, obviamente, como ven las murallas atrás, pero una ciudad bien pequeñita, no es una ciudad grande. Y bueno, aquí estamos nosotros saliendo de la ciudad que está ahí mismo al lado del mar y estamos yéndonos hacia el barco. Ahí están las hermanas salesianas, están los sacerdotes también, hay una hermana franciscana también con nosotros y hay otras personas que nos acompañan. Ahí estamos yendo al lago. Aquí está el lugar de las bodas donde Jesús convirtió el agua en vino en Cana de Galilea, en Israel. Aquí vienen los esposos a renovar las promesas matrimoniales. Es el lugar donde se celebran muchos matrimonios, porque aquí estaba celebrando un matrimonio al cual Jesús fue invitado y donde, ustedes saben, la Virgen le arranca de Jesús el milagro de la multiplicación, perdón, de la conversión del agua en vino. Entonces, es una capillita, es un lugar donde vivían estos esposos, donde celebraron, pero ahora está hecho una capillita en ese lugar. Bueno, voy a dejar de compartirles porque yo sé que no me va a dar tiempo a hablarles de todo y también porque estoy hoy un poco afónico, no quiero tampoco forzar la voz porque mañana también tengo clase y no sé cómo lo voy a poder hacer. Pero sí quiero contestar algunas preguntas que ustedes tengan, algunos comentarios antes de terminar la clase. Ya para la semana que viene vamos a seguir viendo la de Galilea y vamos a empezar a ver la de Jerusalén. Vamos a terminar ese álbum y vamos a ver de Jerusalén. Yo les voy a ir mostrando todos los lugares de Jesús. Pero ahora quisiera, si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo que quiera... a ver, ya les coloqué para que reactivaran el micrófono, para que si quieren pueden abrir su micrófono. Voy a leer una pregunta. ¿Cómo se siente estar en estos lugares? Bueno, realmente uno se siente, oh, es como una experiencia de cielo muy grande, muy bonita, porque te encuentras en un lugar donde todo es paz, donde te encuentras la presencia de Jesús en todo lugar, porque sabes que ahí estuvo, porque sabes que ahí convirtió el agua en vino, o ahí multiplicó los panes, o ahí calmó la tempestad. Entonces hay como un espíritu en ese lugar muy hermoso, donde uno se siente como estar en el cielo realmente. Yo les recomiendo, claro, yo sé que es muy difícil, porque económicamente es muy costoso. Yo sé que hay muchas parroquias lo hacen, estos viajes a Tierra Santa. No es sencillo, no es barato, pero algunas personas tal vez pueden hacer el sacrificio y poder pagarse esos 7, 10 días más o menos en la tierra de Jesús, porque realmente es una experiencia muy linda donde se vive comunión, en comunión con la vida de Jesús, con lo que Jesús hizo. Y cada lugar que tú tocas, una piedra o cualquier cosa, es como un espíritu muy lindo por dentro, donde está mucha serenidad, mucha paz interior. Y sí, sí, realmente se siente uno como que está en un pedazo de cielo. Eso sí, se siente como que estás en un pedazo de cielo. Muy bien. A ver, algo más. Ah, bien, dice Josefa, este es mi sueño. Sí, yo creo que pueden tener. Yo conozco personas que han tenido ese sueño y dicen, antes de morirme, yo quiero visitar la tierra de Jesús. Y se pasan toda la vida haciendo sus ahorritos, poquito a poco, para acumular. Porque hay viajes que son más baratos que otros. Hay grupos que se van a lugares muy... El mío, por ejemplo, costó bastante barato. En aquella época eran 800 euros, que podrían ser ahora como unos $900. 800 euros
que no es tanto para 10 días. Ahí está todo incluido, están incluido el transporte, las guías, los guías turísticos que nos llevaron, el vuelo de Roma a Tel Aviv y de Tel Aviv regreso a Roma. Ahí estaba incluido también las entradas a algunos lugares, que no se pagan ninguno, pero habían lugares donde hay que pagar, por ejemplo, las salidas de Jerusalén y tal, los peajes y una serie de cosas. Incluso se le daban algunos tips, algunas propinas, algunas personas que nos ayudaban, choferes, etcétera. Y todo estaba incluido. Y todas las comidas, el desayuno, el almuerzo, la cena, las comidas eran árabes. No se crean que es una comida muy conocida. Para nosotros era bastante rara. Pero bueno, tienes que comer porque tampoco te vas a morir de hambre. Pero las comidas son árabes o judías. Y obviamente no son muy parecidas a las nuestras, pero bueno, uno tampoco es que va a comer. Y los lugares eran, nosotros nos quedamos, el alojamiento también estaba pagado, nos quedamos en lugares de la iglesia, que es mucho más barato. Si te vas a un hotel o algo, pues 5 estrellas, pues claro que va a costar muy caro. Si te vas a un lugar de la iglesia, pues es mucho más barato. Y hay lugares donde te colocan de a dos, que son habitaciones dobles, entonces es más barato aún, porque ya las habitaciones sencillas son un poco más caras. Y nada, pues uno para ahorrarse un poco, pues eh, puede, eh, puede hacerlo. Pero sí, tienen que esforzarse, ¿verdad? Para tratar de lograr eso. Ahora yo sé que están muy caras, porque yo las he visto de aquí, de Estados Unidos, y son muy caras. No tiene nada que ver con lo que pagamos nosotros, que éramos estudiantes de universidad, y apenas nos pudimos pagar esos 800 euros. Ahora ya sale muy caro. He visto desde Estados Unidos a veces hasta 3.000 y 4.000 dólares para un viaje a Tierra Santa, que digo, no, pues con eso voy 4 veces allá. Pero bueno, el que quiera hacerlo y tiene la intención, pues que pueda ahorrar su poquito. Pero sí, yo creo que ahora ya yo no lo haría por los precios que hay ahora. Pero bueno, aproveché en aquella época, los precios estaban bastante buenos porque 800 euros siempre es mucho, ¿verdad? Para alguien que obviamente vive en pobreza. Pero se puede reunir poco a poco eh, con ¿verdad? Como le decían en la universidad, nosotros le decíamos eh, tenía su nombre, ahora no me acuerdo cómo le decíamos, que era un dinerito que nos daban en la universidad como para comprar alguna merienda, algunas cosas, y nosotros poco a poco metíamos aparte las cosas para ir ahorrando un poquito y poder hacer el viaje. Hay lugares donde te dan facilidades de pagos también. Yo sé que, por ejemplo, yo viví en República Dominicana y había lugares donde los bancos financiaban y después pues uno, bueno, tenía la deuda de por vida, pero bueno, la iba pagando, como cuando uno compra algo y va pagando a crédito, también hay esas posibilidades. Entonces, pero yo creo que sí, es algo que sería muy bonito hacer al menos, digo yo, una vez en la vida. El que puede, obviamente, yo sé que no todo el mundo puede ir a Israel, pero bueno, el que pueda, que lo disfrute al máximo. Yo de verdad les deseo éxitos y lo mejor del mundo si logran, ¿verdad?, hacerlo. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. Yo voy a darles la bendición porque también no quiero forzar mucho la garganta porque ya me siento un poco de dolor. Pero voy a darles mi bendición y bueno, espero que duerman pensando en estas fotos que ustedes vieron, que son los lugares de Jesús, el lugar tan hermoso de paz de los pastores que custodiaban el rebaño y cómo se les aparecieron los ángeles para mostrarles la gloria de Dios, que cerca estaba naciendo Jesús, el Redentor, el Salvador, y cómo toda esa paz, todo ese amor de Jesús se derrama también sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.